Fondos de Inversión Multiva presenta. Me da gusto saludar esta mañana a Fernando Salgado, el director de operaciones de banca patrimonial y privada de Banca Multiva. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Un gusto de saludarte a ti y a Pascal. Buenos días. Oye, pues vaya sorpresa, el de la inflación de la primera quincena de junio, el de la decisión que tomó el Banco de México para tratar de atemperar esto, pero lo que más me llama la atención de la encuesta que da a conocer hoy el Banco Central es, pues no tuvo mucha incidencia. Mira, sin duda, como tú bien lo comentas, la inflación es el elefante en la habitación y la gran pregunta de todo esto es saber si esa inflación es estacional debida a una base comparativa del año pasado o si esto ya es un tema estructural, lo cual requeriría incluso una política más agresiva de incrementos en la tasa. Hay algunos analistas que incluso están proyectando que de ser así, si este fuera un tema ya de inflación estructural, pues esto podría llevarnos a terminar el año en una tasa de 5.25%, la tasa de referencia, y ya también habla de una divergencia en la política económica en México, con Banco de México iniciando el ciclo de alzas de tasas, contra la Reserva Federal en Estados Unidos, que se ha mantenido muy firme en su postura de mantener las tasas muy cercanas a cero por lo que resta del año y también el próximo año. Además de la inflación, ¿qué hay que tener en cuenta para este segundo trimestre que comienza hoy? Semestre más bien, porque el trimestre ya terminó. Exacto. Bueno, pues para el próximo semestre, la verdad es que la pandemia no ha terminado. Hay que decirlo de esta manera. Los mercados han reaccionado con mucho optimismo ante los buenos indicadores financieros. Prueba de esto son estos datos que ya comentabas, donde la expectativa de crecimiento para México ya ronda en el 6%. Lo mismo para Estados Unidos, ya ronda en el 7%. Vamos, estos crecimientos es lo que China tenía hace 3 años. Ya hubiéramos querido mantener estos niveles de crecimiento. Sin embargo, el gran fantasma es la inflación. Me parece que si escindimos el tema de la pandemia que no ha terminado, habrá que ver cómo se desarrollan las nuevas variantes, la velocidad de vacunación, cómo combina esto con el regreso a actividades normales. Y bueno, finalmente, si escindimos ese tema de salud, escindimos el tema político, que ya no tenemos eventos como el año pasado, las elecciones en Estados Unidos, las elecciones recientes en México, nos quedamos con el gran tema de inflación. Ese va a ser la gran fuente de inflación en mercados financieros. Recuerda, a principios de año, con los primeros temores que hubo ante la posibilidad de que la Fed subiera la tasa, inmediatamente los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos se fueron de 0.92 a 1.74. Esto habla de la gran volatilidad que puede haber. El tipo de cambio en México en sincronía se fue a 21.63. Entonces, habrá que estar muy pendientes del tema de política monetaria e inflación. Por otro lado, en el tema de tipo de cambio, lo que vemos es mucha estabilidad. Estaremos hablando alrededor de 19.85. Los fundamentales del peso se mantienen muy sólidos. Remesas de mexicanos en el extranjero en máximos históricos, superávit comercial. El último dato no fue tan bueno como se esperaba, pero tampoco fue malo. Y finalmente el diferencial de tasas de interés, que ahora es un poco más grande por el alza de tasas de la semana pasada, pues mantiene al peso con mucha solidez. En temas de crecimiento, habrá que ver cómo ya reportan las empresas. El crecimiento se tiene que consolidar. Esto nos van a dar muchos datos, los reportes de las empresas que empezarán a dar información en las próximas semanas. Pero sin duda te puedo decir que se anticipa un excelente segundo trimestre para las empresas. Incluso en el tema de gobierno, pues incrementaron los ingresos del sector público en 32% en mayo. Eso habla también de una mayor recaudación. Claro. Por todo el incremento en la actividad económica. Fernando, es fascinante. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, pero bueno, pues continuamos con esta conversación y sobre todo, pues nos queda pendiente el tema de los rendimientos, pero son obviamente con esta estrategia, pues muy prometedores. Te agradezco, Fernando. Muchas gracias, Rodrigo. Nos pueden encontrar en multiva.com.mx y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Fernando, muy amable. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal. Fondos de Inversión Multiva presentó.